Llamada telefónica confirmada, señores. Sí, Donald Trump y Vladimir Putin ya iniciaron conversaciones que podrían definir el final del conflicto. Vamos a hablar de esto y más porque es una bomba en todo el sentido de la palabra. Ha llegado a niveles, por ejemplo, que confirma también la próxima visita de Donald Trump a Moscú. Sí, los rusos han invitado a Trump. Esta llamada telefónica trae muchas cosas detrás. El pobre Zelensky está asustadísimo y ha dicho, bueno, si es que no entramos a la OTAN, construiremos una OTAN en nuestro territorio. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted todo lo que ha pasado a partir de esta conversación telefónica? Vamos a hablar de esto, las reacciones, cómo es que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Trump y Putin iniciaron conversaciones sobre el futuro de Ucrania. Y para hablar de esta llamada telefónica que dicen duró hora y media, según palabras de Trump, tenemos un invitado de lujo, analista internacional, amigo de la casa. Bienvenido a Prensa Alternativa, Fernando Moragón. Fernando, el mundo está de candela. Esta llamada telefónica nos está llevando a un momento histórico. Por favor, danos tus impresiones. Bueno, habrá que todavía, bueno, muchas gracias por la presentación y como siempre es un placer estar con vosotros. Pues, a ver, todavía me tengo que poner al día, ¿no? Porque esto, pero a ver, una llamada telefónica, no tengo todavía claro, habrá que ver, porque ha sido hoy mismo, es decir, lo que se supone que han tratado, han dejado de tratar, se irá viendo en esto, pues eso, mañana, pasado, etcétera. Pero vamos, una llamada telefónica no es más que una llamada telefónica en la cual pueden decir perfectamente, vamos a suponer que la llamada ha ido sobre ruedas sin problemas y no ha habido, digamos, grandes diferencias de, bueno, pues vale, oye, que acordamos hablar sobre esto. O sea, la llamada es para hablar sobre un acuerdo para hablar. No sé si me explico. Es decir, que llamas, hablan, no sé quién ha llamado a quién, si ha sido Trump a Putin, Putin a Trump, bueno. Es decir, llamas y dices, oye, vamos a hablar sobre esto. Entonces, pues, de acuerdo, vamos a hablar sobre esto. Entonces ya te pones de acuerdo para hablar, digamos, para negociar. Pero no has negociado nada, solamente te has puesto de acuerdo para negociar. Es decir, vamos a negociar, vale, ya está. Ahora, bueno, primero tendrá que ver si efectivamente se comprueba esto de que han invitado a Trump, pues evidentemente Trump va a ir allí, vamos, con el ego que tiene, así de grande, vamos, como si pesara 240 kilos, porque se va a hinchar como los pavos, es decir, y eso le encanta, ¿no? Y si ya bueno, los rusos saben que hay, hay que hacer cualquier cosa para colgarle medallas, ¿no? Y vamos, si se hace falta le llamarán Trump el pacificador. Y si entonces ya, pues directamente saca Putin el papel y dice, firma aquí. Trump dice, firmo lo que haga falta. Porque ya sabemos cómo es el personaje. Tiene las de ganar Rusia. Y ojo, ojo, Fernando, que bueno, para ampliar un poquito más la información que Sí. seguramente el público estará preguntándose, ha sido Dmitry Peskov, precisamente el portavoz presidencial, quien ha confirmado la invitación a Trump y ha dicho otras cosas interesantísimas que vale la pena mencionar en esta Vamos conversación, por allá. supuesto. Ha hablado Peskov respecto al diálogo con con Donald Trump, y ha dicho básicamente que hay acuerdos que se van a ir construyendo en el camino, que hay acuerdos que se van a ir construyendo en el camino, que Rusia ha planteado una serie de lineamientos que le gustaría y que sería necesario que se cumplan dentro de esta conversación. Por supuesto, Peskov no ha ampliado mucho más al respecto, pero sí lo ha hecho Trump. Trump ha utilizado Truth Social, que es su red social, para confirmar la conversación. Dice él, duró alrededor de hora y media. Ha sido muy diplomático Trump, hay que decirlo. Qué No ha raro, sí. tenido, claro, no ha tenido ese típico mensaje casi de, bueno, llamé al señor Vladimir Putin y le puse las cosas claras. Hemos llegado a tal acuerdo. Ha sido muy diplomático Trump. Habla de un inicio de negociaciones para que el conflicto termine. Habla de una buena disposición de parte de los rusos. Habla sobre cómo es que ambas naciones están luchando para acabar con un conflicto que ha comparado con la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, esta es una situación bastante frágil. ¿Por qué decimos frágil? Porque mientras ocurría esto, Fernando, aparecía Volodymyr Zelensky muy enojado,
básicamente por estas informaciones. Se entiende que uno de los puntos tendría que ver con la confirmación de que Ucrania no entrará en la OTAN, digo, uno de los puntos que estaría dentro de la mesa de negociaciones. Zelensky se ha adelantado y ha dicho, bueno, señores, les puedo asegurar que si es que no entramos a la OTAN, nosotros construiremos una OTAN en nuestro territorio. Es lo que ha dicho Zelensky, es su as bajo la manga. Pero la verdad es que es un momento histórico, Fernando, porque no olvidemos que este viernes en Múnich se reunirán Zelensky, bueno, ya no sé a estas alturas si se van a reunir o no, pero se preveía una reunión entre Volodymyr Zelensky y J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense. ¿Tendrá Zelensky la poca interés como para aceptar esta visita, o mejor más que visita, esta reunión, considerando que tienes a Trump como presidente de una nación hablando con Putin y te mandan con el vicepresidente? Es una situación muy compleja, pero el punto, Fernando, es que confirman esta conversación. Trump habla del inicio del fin del conflicto a través de algunos acuerdos, y Peskov obviamente también anuncia que hay una invitación de por medio a Trump para que asista a Moscú. No se sabe la fecha, pero entendemos no tendría que dilatar. ¿Qué te deja, Fernando, toda esta avalancha informativa? Pues lo primero, eso ya digo, habrá que informarse bien y ver una composición del lugar, lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, pero así en principio, a bote pronto, lo primero, una cosa que yo y otros venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El señor Zelensky, no ahora, no cuando ganó, tomó posesión Trump de la presidencia, no cuando ganó las elecciones, mucho antes ya estaba fuera de juego. Zelensky ya no pinta nada. Es decir, Zelensky no tiene nada que decir en el conflicto ucraniano. Lo único que puede hacer es intentar a la desesperada, porque no solo Zelensky y los suyos, porque no solo va a caer Zelensky, sino toda su camarilla que está arropándole, y que puedan intentar hacer a la desesperada una barbaridad. Pues yo que sé, atacar una central nuclear como la de Zaporilla para evitar que se llegue a un acuerdo de paz, por ejemplo. Pero es lo único que le queda. Una salvajada de este tipo. Más allá, y bueno, con las consecuencias que tendría. Decir, bueno, tú haces esta salvajada, pero tú acabas en una fosa, porque vamos a ir a por ti. Así de claro. Es decir, pero vamos. Zelensky ya le estábamos viendo desde que ganó Trump prácticamente, incluso un poquito antes, ya estaba hiper nervioso, muy nervioso, porque sabe que ya no tiene nada que hacer. Por eso estamos viéndole haciendo declaraciones ya todos los días, a cuál más disparatada, ¿no? Por un lado te decía, no, yo estoy dispuesto a firmar, a reunirme y firmar un acuerdo de paz y tal, pero oiga, tendrá que empezar primero por derogar la ley que le prohíbe negociar. Con un Putin y un Trump y sus administraciones que ya habían dicho, por activa, por pasiva, y Putin lo volvió a repetir hace poco, que con el señor Zelensky no hay nada que negociar. Que en todo caso, si se negocia algo, será con el presidente del Parlamento, que es quien constitucionalmente ahora es el presidente, o debería ser, que este señor no es nadie, que este señor es el presidente caducado, que su mandato terminó el 20 de mayo del año pasado, que no tiene validez lo que firme, que tiene la misma validez que lo que si lo firmo yo. Es decir, no hay nada que hablar con Zelensky. Además, ¿alguien piensa de verdad que los rusos están dispuestos a sentarse en una mesa de negociaciones con un tipo que es el que ha provocado este conflicto? No solo él es un títere, pero digamos que es el que al final iba a decir una palabrota, pero bueno, al final, digamos, amedrentó, se acobardó y no supo decirle que no a los anglos, a Boris Johnson y a los norteamericanos, cuando en marzo estaba ya hecho un acuerdo y se podía haber evitado una guerra. Porque no olvidemos, ya lo tenían pactado, lo tenían firmado prácticamente. Pero llegaron los anglos y dijeron, no, nos interesa que la guerra siga. Y este señor bajó la cabeza y dijo, sí, mi amo, lo que usted quiera. Con lo cual, tenemos ya dos cosas que sabíamos, que yo vengo diciendo yo y otra gente la digo. Una, que Zelensky y compañía y los ucranianos en general no pintan nada en esto. O sea, son meros instrumentos, son meros útiles de usar y tirar. ¿Qué es lo que van a hacer ahora los norteamericanos con Trump? Lo van a dejar colgados. Esto lo dije yo el primer día. Digo, da igual lo que pase. Es decir, cuando lo crea conveniente, porque es lo que ha hecho siempre Estados Unidos y los europeos, a sus instrumentos los dejan colgados. Cuando no te interesan,
y ya están amortizados, por la razón que sea, los tiras a la basura. Bueno, pues Zelensky y sus secuaces y Ucrania la van a tirar a la basura de la historia. Así, tal cual. Esto es lo que van a hacer. Y esto es lo que va a hacer Trump, ¿eh? No nos engañemos. Y con ellos a los europeos, porque los europeos tampoco van a estar allí negociando nada. De hecho, ha señalado un elemento muy importante, que es ahora la semana que viene, si mal no recuerdo, está la conferencia de Múnich, donde se reúnen todos los otanistas estos y donde va a ir el presidente Vance y tal. En principio, incluso se decía que ni siquiera iba a reunirse con Zelensky. O sea, el desprecio no puede ser mayor. Si al final se reúne con él, veremos, pero si se reúne con él es para calentarle las 40 y decirle, mira, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y si no haces esto, esto, esto y esto, te vas a enterar. No va a haber más, ¿eh? Pero es que también había lo que se estaba comentando es que iba a ir allí y en el tema de Ucrania, perfil bajo. Es decir, no lo iba a tocar, iba a hablar de temas generales y lo que digan los europeos ni siquiera los iba, digamos, a responder, ni tenía prevista ninguna reunión bilateral fuera de la reunión o de los contactos que haces cuando estás hablando allí en la reunión, en momentos previos a la reunión o poco después. Es decir, desprecio absoluto. O sea, más claro no lo pueden decir, pero esto ya se sabía. Mira, por un lado hemos utilizado a los ucranianos para nuestros fines. Ahora ya llega Trump, que tiene que ir a por China y tiene que desembarazarse rápidamente de esto de Ucrania, que es una rémora, esto no le interesa. Esto ahora mismo es un retraso para sus planes de ir contra China, con lo cual tiene que quitarse esto como sea de cualquier manera. Y se lo va a quitar echando, como digo, a la basura a los ucranianos y echando a la basura a los europeos, que tampoco van a tener nada que decir en esto. Como ves, esto es lo que siempre hemos dicho, un acuerdo entre una de las partes en el conflicto, Rusia, y quien dirige a los otros, que es Estados Unidos. El Zelensky, los europeos son títeres, son mindundis, son don nadies. Al final, pues que claro, la paz la van a hacer entre los dos que realmente pueden hacerla, porque el resto no pinta nada. Eso es lo primero. Y lo segundo, a ver, esto, más allá de que, a ver, hay que venderlo, quiero decir, y ahora pues Trump dirá, esto es un éxito mío y tal, no sé qué. Como tú bien has señalado, la clave de todo esto ni es ni incorporar más tierras para Rusia en tonterías de estas. O sea, todo esto viene porque se ha querido meter a Ucrania en la OTAN y esto simplemente era imposible para Rusia de aceptar. No podía ser. Y de ahí viene todo el conflicto. Evidentemente no va a estar en la OTAN. Eso es algo que los rusos, o sea, si es la razón principal por la que se ha ido al conflicto y al final ha habido una guerra, hombre, en eso no van a ceder, ya te lo digo yo. O sea, Ucrania no va a estar en la OTAN, quede lo que quede de Ucrania, que no sabemos todavía lo que va a quedar. Porque ahí viene otra. Es decir, luego tenemos que esto es el inicio, es decir, aunque ahora se cuelguen medallas y tal, y efectivamente ya lo venían diciendo, quiero decir que tampoco es esto nuevo. No, que Trump estaba dispuesto a reunirse con Putin y tal, en un sitio donde sea, bien, pues eso. Que ha habido conversaciones, siempre ha habido conversaciones entre la administración norteamericana y la administración rusa sobre muchos temas y especialmente sobre el tema de Ucrania durante el conflicto. Esto, vamos a ver si conversaciones no quiere decir que haya negociaciones o sí, se pueden pactar cosas concretas. Mira, no, o sea, límites, vale, los norteamericanos no pueden hacer esto y nosotros no podemos hacer esto otro. ¿No? Paremos a algunos, ¿no? Como los británicos y tal. Y amenazas que se pueden hacer también. Pues se pueden hacer muchas cosas. Y luego lo que no se puede contar, porque está por debajo, y de lo que nos enteramos muy poco, pero que está ahí. Es decir, que hay muchos elementos, digamos, hay una guerra subterránea que no vemos. Y que no solo son la ciberguerra. Como todas las guerras, por otra parte, o sea, nada novedoso. Y bueno, pues esas cosas se pactan y demás, y siempre ha habido esas conversaciones. Ahora, lo que se va a hacer es más o menos lo que ya venía diciendo Trump. Es decir, no, es que me quiero reunir con Putin. Ya dijo, y su administración dijeron, a ver, hombre, esto que dije de llamo a Putin en 24 horas, asunto solucionado, era
una frase de campaña electoral para humillar a los demócratas y señalar de esta manera, troleándolos, es decir, riéndome de ellos, que es que yo puedo hacer lo que ustedes han sido incapaces de hacer, bueno, porque nunca he querido hacerlo, en nada, ¿no? Entonces, bueno, lo que se va a hacer es un proceso que es muy largo. Es decir, o sea, ahora, bueno, vale, dicen que vamos a empezar a negociar. Se nombrarán los equipos negociadores. Se irá cada uno con sus diferentes agendas, sus puntos, y se tendrán que ir negociando punto por punto. Y según lo que me has contado, por lo que parece, los rusos quieren hablar con los americanos no solo del tema de Ucrania. En principio, quieren hablar de un sistema de seguridad común para toda Europa, que no es solo el tema de Ucrania. Es decir, esto no puede volver a repetirse. No puede haber esto de que se construye a partir de ahora un sistema de seguridad que está en contra de alguien, como pasaba la OTAN en contra de Rusia. No, hay que buscar un sistema de seguridad europeo que evite estos conflictos, pero que no esté dirigido contra nadie y que se respete, por lo tanto, digamos, la seguridad de los demás, lo que vienen defendiendo los rusos. Es decir, no se puede hacer, se construir la seguridad de unos en contra de la seguridad de otros, que es básico. Cosa que Trump yo creo que va a decir que sí, porque esto le importa más bien poco. Es decir, de hecho yo creo que estamos asistiendo, a ver, yo ya lo vengo diciendo también hace tiempo, pero esto corroboraría aún más mi percepción o mi análisis sobre el tema, estamos asistiendo al final de la OTAN. Se acabó. Si es que no la necesita para nada. La OTAN la necesitan los europeos ahora, pero no Estados Unidos. Que además, ya lo ha dicho Trump, que va a mantener las relaciones con los europeos, esto lo decía en función, vamos, en relación con la Unión Europea, a la que odia profundamente. La señora von der Leyen está ahora mismo con una diarrea tremenda, porque no sabe ya por dónde le van a venir las tortas de los norteamericanos y ya lo ha dicho, va a tener relaciones con los europeos bilaterales, de país a país, no con organizaciones, no le interesan las organizaciones. Y ya vimos, no olvidemos que en su primer mandato, mejor dicho, en la campaña que le llevó a su primer mandato, luego tuvo que recular, luego tuvo que cambiar en parte su posición por la presión del Estado profundo, pero en principio lo que decía es que quería cargarse la OTAN. No lo olvidemos. Luego tuvo que decir, bueno, vale, la OTAN no me la cargo, pero subimos los gastos de defensa de tal manera que de una vez por todas esta panda cumpla con el 2% de gasto en defensa del PIB, cosa que todavía no lo hacen todos, empezando por los españoles. Pero no va a negociar. Y ya digo, la OTAN le importa un pimiento. Es decir, en eso Trump tiene una percepción que en eso, en otras cosas hace chifladuras, como en el tema del Oriente Medio. O sea, su propuesta es un puro disparate. Es decir, pero fuera de la realidad, además, completamente. Pero en esto sí que lo ve claro. Es decir, la OTAN hace ya mucho, pero mucho, no ahora. Desde la desaparición prácticamente de la Unión Soviética, la OTAN ya no sirve para nada desde el punto de vista militar. Y lo ha demostrado con su derrota en Afganistán. 20 años de derrota. ¿Qué más queremos? Contra unos tipos analfabetos. Y no lo digo de forma peyorativa, pero es que lo son. Hay un 80% de analfabetismo en Afganistán. Unos tipos analfabetos con armamento ligero. Es decir, todos los países de la OTAN allí, y algunos que no eran de la OTAN. Para nada. Hay una frase maravillosa de este hombre, de Finkelstein, que es un profesor judío y tal, de Estados Unidos, y es un tipo muy crítico con todo. Y tiene una frase que a mí me encanta. Yo desde que la oí, la suelto siempre que puedo. Dice, más o menos dice, si usted se encuentra deprimido, se encuentra mal de ánimo y tal, no se preocupe. Usted simplemente tiene que recordar lo siguiente, que los norteamericanos estuvieron 20 años ocupando a Afganistán para quitar del poder a los talibanes y volverlos a poner después de 20 años. Es decir, eso no se puede ser más desastroso. O sea, estuvieron 20 años para quitar a los talibanes y volver a poner a los talibanes. Es decir, pues esto es la OTAN, no sirve para nada. Pero esto yo comprobarlo a los norteamericanos y además está
ya está hay publicaciones y tal, lo comprobaron con la guerra de Kosovo. La guerra de Kosovo vieron que la OTAN ya era disfuncional, es decir, que no sirve para nada, que sus países aliados no son, digamos, un apoyo, son un problema cada vez que van a la guerra, porque tienen que cuidar como niñeras de ellos. Es decir, no quieren saber nada. Por eso el 11 de septiembre, cuando se producen los atentados contra las Torres Gemelas y tal, y los imbéciles de los europeos van y dicen, venga, venga, ay, qué cosa más terrible, vamos a poner en marcha el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que dice que estamos dispuestos a ayudar, y por lo tanto ir a la guerra con ustedes contra Bin Laden, bueno, una cosa disparatada, pero bueno. Y los norteamericanos, que ya tienen la experiencia de Kosovo, van y le dicen, ni de coña, no se va a poner el artículo 5 en marcha, no queremos que vengan con nosotros. Porque si vienen con nosotros son un problema. Tenemos que andar de niñeras de ustedes. Y además tenemos que consensuar todo. Y eso nos lleva la mitad del día. Ponernos de acuerdo con tropecientos mil países, cada uno con sus reglas de combate, con sus problemas internos, con una, en general, países que no admiten muchas bajas. En el momento que tienen 4 o 5 bajas, se monta una crisis política. No queremos saber nada de ustedes. Es decir, y desde entonces, esto es así. Es decir, esto es que no nos entran. Y ya digo, y Trump lo que quiere es acabar con una organización que es completamente disfuncional, una organización que no sirve para nada desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de tener a los europeos bajo el zapato, tiene otros instrumentos. No le hace falta ni la Unión Europea ni la OTAN. Se sobra con las relaciones bilaterales para hacer lo que quiera con los europeos. Llama a Macron y le dice, Macron, déjate de tonterías, de decir, de hacer declaraciones tontas y chorras, como las que está haciendo últimamente. Haz esto, y lo hace. Scholz, por favor, es decir, el petimetre este, por Dios, es decir, que le revientan los gasoductos Nord Stream 1 y el 2 se salvó por los pelos, es decir, y se calla. Y dice, no lo sé, no tal, no sé, ya veremos. Pero investigue usted, no investigo, que sí, bueno, ya investigo un poco, pero no mucho, ¿eh? Pero qué soberanía, ¿qué va a decir Scholz? Anda, que chalao, que va a hacer el próximo canciller, Merz, el de la CDU, que este es el que soltó la soberana estupidez de le voy a dar, ojo, Alemania, que tiene un ejército de birria, pero que no le funciona nada. Entre otras cosas, gracias a von der Leyen cuando fue ministra de Defensa, que ahí tiene también su trabajo, encargarse el ejército alemán por incompetencia, corrupción, en fin, ya sabemos, estas cosas. Que va y dice, le voy a dar a Putin un ultimátum de 24 horas. Esta Alemania de risa. Y dice, pero si no, decía, si no, ¿cómo era? Si no para la guerra, creo que era algo así, si no para la guerra, le mando los misiles Taurus. Y tú dices, a ver, esto ni en broma. Es decir, quiero decir, ni como broma tiene gracia. Es decir, pero tú eres un tarao. Un hombre que va a ser tan independiente, va a construir una Europa independiente, soberana, con la famosa soberanía o independencia estratégica. Sí, un señor que estuvo trabajando para BlackRock. ¿Qué es un hombre de BlackRock? Pues como muchos de los que están aquí en el tinglado europeo. Estos están todos fuera. Esto es una panda de petimetres que no pintan nada. Europa no pinta nada. Y lo que se decida, se va a decidir entre Estados Unidos y Rusia. No hay más que hablar. Y los demás agacharán la cabeza y dirán, sí, señor. Y el que levante un poquito la cabeza, le pegarán un coscorrón u otra cosa. Y vamos a ver, de todas formas, es un proceso que va a ir para largo. Quiero decir que es que esto no llega, por mucho que vaya tan y tal, y bueno, pues acuerden así un marco muy general, que es lo que pueden hacer, no pueden hacer más. Es decir, un marco muy general, luego hay que poner a los dos grupos negociadores a negociar. Y eso lleva tiempo. Ya lo han dicho la propia administración Trump, que dijo, bueno, a ver, esto, bueno, puede que por lo menos 100 días o quizás 6 meses, quién sabe, esto no se hace en 2 días. Y no olvidemos, lo que también hemos dicho aquí muchas veces, se negociará siempre, esto lo han dejado claro los rusos, vamos, meridianamente, sobre la situación militar sobre el terreno. Y no olvidemos que están ganando y que van a ganar.
Y cuanto más tiempo pase, más van a ganar. O la derrota de Ucrania y de la OTAN, porque esto es una derrota de la OTAN, que va a aprovechar Trump para cargársela. Puede que la OTAN siga nominalmente existiendo, pero se va a convertir, bueno, casi lo que ya es, en un club de debate. Porque operativamente no va a tener ninguna función. Porque no olvidemos, o sea, lo que va a negociar Trump con Putin, sea lo que sea, es decir, como acabe, suponiendo que lleguen a algún acuerdo, si solo tema de Ucrania son más temas, como yo creo, una de las cosas que quiere negociar Trump y que por el momento los rusos se resisten y seguramente entrará en el paquete, ya veremos, es un acuerdo que sustituya al START 3, que vence en 2026, ya está prorrogado y no se puede prorrogar, y esto que lo quieren los norteamericanos ahora que están en desventaja nuclear, es decir, que ellos tienen un armamento nuclear de peor calidad que el que tienen los rusos, que tienen misiles hipersónicos, etcétera, y estos han quedado desfasados completamente. Y ahora son ellos los que quieren negociar, claro, y los rusos dicen, pues va a ser que no. Si eso también entrará y hablarán de todo eso, porque quieren un marco general entre las dos grandes potencias en temas de seguridad. Y a partir de ahí eso puede llevar mucho tiempo, puede llevar un año. Es decir, y cuando los rusos, si es que se llega a algún tipo de acuerdo, suponiendo, pues como van a pasar ya muchos meses, mínimo el verano, pues que los rusos ya habrán destrozado al ejército ucraniano. Si el ejército ucraniano está colapsando y no, sobre todo en el sur de Donetsk. Hace poco ya se tomaba completamente a Didievka, mal pronunciado. Es decir, están a 4 kilómetros de Dnipropetrovsk, que cuando entren en esa zona se la van a quedar. Y Dnipropetrovsk es la tercera región, digamos, con mayores recursos minerales de Ucrania. Las famosas tierras raras que quiere Trump que se las dé Zelensky, pues va a ser difícil porque no las tiene. Porque el primero, es decir, si cogemos las tres regiones de lo que era la antigua Ucrania, que tienen mayor, pero con diferencia, donde están concentrados los grandes recursos minerales, sobre todo en Donetsk, qué casualidad, que ya constitucionalmente es parte de Rusia, entera. Ahí no está el litio, el carbón, sobre todo el carbón, parte de las tierras raras, etcétera, etcétera, que quiere Trump. La segunda, Lugansk, y la tercera, Dnipropetrovsk. Y lo que queda es calderilla. Así que, y eso no se va a negociar, quiero decir. Seguramente tendremos ya a los rusos, si se llega a un acuerdo, porque ya digo, esto llevará meses, en el Dnieper. Y no van a decir, no, ahora no vamos del Dnieper. No, no lo van a decir. Ahora mismo el ejército ucraniano se está salvando, sobre todo en el sur de Donetsk, que es donde está colapsando, gracias a una cosa. Y esto es lo que les está sosteniendo, a la utilización masiva de drones. Si no fuera por eso, no, ahora mismo estarían corriendo. Esto es lo que les está permitiendo sostener durante cierto tiempo las posiciones y evitar que el avance ruso sea más rápido, básicamente. Quiero decir, Fernando, por esto... Sí, dime, que me enrollo. No, te iba a comentar que justo hablando de esto, bueno, obviamente pones en la mesa algo muy cierto. Claro, ese inicio de conversaciones no significa que mañana tengamos digamos, a Zelensky sacando bandera blanca. Pero Zelensky, con todo y esto, ha intentado apagar este fuego que se expande en la OTAN, hay que decirlo, hay mucho temor. Zelensky dice y cuenta, lo hizo a través de su cuenta de Telegram, que también ha conversado con Donald Trump hace unas horas. Lo que él cuenta es esto: hemos tenido una conversación muy larga sobre las posibilidades de alcanzar la paz, sobre nuestra disposición a trabajar juntos a nivel de equipo, sobre nuestras capacidades tecnológicas, en particular sobre los drones y otras producciones modernas. Esto es lo que menciona Volodymyr Zelensky. Asegura haber conversado con Donald Trump y que cree él habrá una manera de llegar a un acuerdo. De hecho, algo que también dice Zelensky, y no sé hasta qué punto esto sea verificable, me refiero a que él lo dice abiertamente, pero no sabemos si es que será desmentido al respecto, dice que Donald Trump le ha dado todo y titito los detalles de la conversación que tuvo con Putin, pero no se le escapó absolutamente nada. El señor Trump ha informado de todo lo conversado con Vladimir Putin, absolutamente todo,
y le he hecho saber que nosotros como Ucrania queremos la paz mundial, queremos que esto se termine. Es muy raro esto que menciona, Sí, no sé sí, hasta la qué verdad es punto que sí. le cuente, le cuente a Zelensky todo lo que han conversado, y si él lo cree es muy bobo, la verdad, cosa A ver, que es... hay dos posibilidades. Que Zelensky ya está tan perturbado, no olvidemos que consume grandes cantidades de harina blanca y últimamente más porque está muy nervioso porque ve que se le acaba el chollo y que ya han dicho los norteamericanos, bueno, en algún momento habrá que hacer elecciones. Y claro, este señor no. O sea, que sabe que esto se le acaba y que puede estar delirando y decir cualquier cosa. Me extraña mucho. Si no lo confirma la Casa Blanca, lo que diga Zelensky es de poca credibilidad. Acordémonos, Zelensky nos contaba que no, yo, bueno, al final no fui a la toma de posesión de Trump porque tenía aquí mucho lío, muchas cosas que hacer y tal, y no podía ir. Luego nos enteramos que Zelensky había llamado 3 veces a la Casa Blanca, no se lo habían cogido, quien tiene que cogérselo, y habían puesto al conserje más o menos y le habían dicho, señor Zelensky, usted no está invitado, por 3 veces. Zelensky miente más que habla. Luego, la credibilidad de Zelensky es cero. O sea, o sus interlocutores ratifican que lo que ha dicho Zelensky es verdad, o si no, pues Zelensky está diciendo todos los días un montón de tonterías. También dice que, pues bueno, lo que me has contado, eso ya me parto de risa. Vamos a hacer una OTAN sin la OTAN. Es decir, vamos a hacer una OTAN ucraniana. Es un puro delirio. Es decir, es un problema que ya dice, vamos a ver, esto es de psiquiatra. Eh, ¿Cómo vas a hacer una OTAN? ¿Quién? ¿Tú con quién? Es decir, con los bálticos. Es una cosa delirante, ¿no? Es decir, entonces este Polonia, señor, claro, no, este señor hay que tomarle en serio. Y Zelensky, pero yo entiendo que por el personaje y tal, y por todo lo que se le aupó al principio, ¿no? Diciendo que era un héroe, el salvador de Ucrania y tal, estas cosas, y ahora pues estamos viendo el Zelensky verdadero, un fantoche, una piltrafa humana que ha sacrificado a su país y a un montón ya veremos cuántos son al final, a un montón de ciudadanos de su país que los ha mandado a una guerra sin sentido para perder, pues si todavía hubiera la posibilidad de ganar, pero es que nunca la ha habido. Y encima, por cuestiones políticas, para pedir dinero, parte del cual se lo metía en el bolsillo, el ladrón pues han seguido sacrificando unidades de combate simplemente por mantener posiciones indefendibles para hacer propaganda y decir, no, es que hemos hecho un contraataque o hemos sostenido esto por unos días más, aunque han muerto un montón de gente, me da igual que mueran. Y así, pues, los norteamericanos, cuando estaba Biden y tal, pues me dan más dinero y estas cosas, y los europeos. Dinero que, ya digo, buena parte, como se ha visto, iba a manos de él y sus secuaces. Este tipo pasará a la historia como un verdadero iba a decir alguna barbaridad, pero bueno, para calificarlo, pero como un personajillo que destruyó Ucrania. Ucrania es un estado fallido, pase lo que pase, negocie lo que negocie Trump con Putin, lleguen al acuerdo que lleguen, desde el punto de vista económico, y especialmente desde el punto de vista demográfico y de otros puntos de vista, Ucrania no tiene viabilidad como Estado. Lo que quede, si es que queda algo, ya veremos. Y luego yo apuntaría una cosa más. Ojo, cuidado con centrarnos solo y exclusivamente en el tema de Ucrania en Europa. Porque esto no, como yo defiendo, es una guerra mundial híbrida, estamos en la tercera guerra mundial, para entendernos, hay muchos frentes. Lo que quiere hacer Trump es el frente europeo, bajar el nivel, que no eliminarlo, ojo, bajar el nivel porque tiene que abrir el frente de una manera más dura, ya no solo con aranceles, sanciones y demás, contra China. Todo lo que está haciendo ahora mismo Trump, desde el canal de Panamá a las aranceles a México suspendidas durante 60 días, y a Canadá, etcétera, pasando por lo de Ucrania y por muchas cosas más, está todo en función de China. Me quito el muerto para poder ir a por los chinos. Pongo aranceles a los europeos porque así les saco toda la riqueza que puedo, más aún que las que le ha sacado Biden. Le pongo aranceles que luego suspendo y tal a México porque en el fondo lo que quiero es que México termine rompiendo relaciones con China, que son fundamentales y que muchos puertos mexicanos tienen ya muchos acuerdos y tal, están parcialmente en manos chinos.
está todo dirigido contra China. Y no olvidemos que es que lleva 3 semanas y unos días. Es decir, que esto no lleva ni un mes. Es decir, ya veremos cuando lleve 4, 5, 6 meses y empiece a ir a carga ya más brutalmente contra los chinos. Brutalmente no significa que vaya a hacer una guerra proxy. En principio no la van a hacer, porque una de las cosas para las que se ha servido la guerra de Ucrania es para que se dieran cuenta de que no tienen capacidad de producción de armamento ni de producción, sobre todo, de municiones, que toda la OTAN, Estados Unidos, con todos los miembros de la OTAN, producen menos municiones que Rusia. Y entonces, pues, con eso no puedes hacer ni siquiera una guerra proxy con los filipinos o en Taiwán o lo que sea. Esto lo van a parar por el momento. Y por eso todas estas declaraciones de generales norteamericanos están diciendo, no, los chinos van a atacar Taiwán en 2027, en 2028 y tal. Que es una forma de decir, nosotros no vamos a provocar ningún conflicto con Taiwán hasta esa fecha porque no tenemos capacidades para hacerlo. Es decir, y luego ya veremos. Y entonces, pero lo que sí va a hacer, y ya lo está haciendo, es decir, ya está empezando, lo que pasa es que lleva 3 semanas. Otra cosa es que le salga bien o le salga mal. Yo creo que le va a salir mal, pero el coste para China va a ser duro y el coste para Europa ni te cuento. Es decir, Europa se está hundiendo, vamos, más rápido que el Titanic. Es romper la espina dorsal económica de China. Eso es lo que va a hacer. Y mira, ahora que estamos hablando, como vosotros, que sois de Perú, pues ojalá me equivoque, pero el puerto recién inaugurado de a ver si lo digo bien, de Shanghái, ¿no? Se dice. El puerto, bueno, de Shanghái, pues tal y como está la cosa, no le auguro un gran futuro, pero no porque no lo tenga desde el punto de vista comercial, que lo tiene, sino porque los norteamericanos van a ir a por él. No quieren puertos chinos en Latinoamérica, para nada. No olvidemos que una de las cosas que va a intentar, ya digo, otra cosa es que le salga bien, ¿eh? Que seguramente fracasará en muchas, porque es un tipo bueno y porque Estados Unidos ya no tiene el poder que tenía antes, pero es decir, lo de América para los estadounidenses, para los norteamericanos de Estados Unidos, esto lo va a aplicar a la rajatabla. Y ahí no quiere ver ni un chino. Y bueno, ya veremos por dónde va. Es decir, ya lo hemos visto, es decir, con lo de México, con lo de Panamá, con otras muchas cosas. Ahí tenéis un problema, pero gordo, con el señor Trump y con Estados Unidos. Otra cosa es que el imperio, yo soy de los que pienso que ya no es que esté en decadencia, sino que su caída es inevitable. Si el problema es el coste. O sea, por mucho que intente Trump y compañía de revitalizar el imperio, no lo van a conseguir. Ahora bien, ¿a costa de qué? Pues a costa de devastar Europa, a costa de cargarse la economía mundial, a costa de montar guerras y cautizar, no directamente, pero cautizar países, que esto se les da muy bien, la que pueden liar, de hecho ya la están liando, llevan varios años liándola. Es decir, puede ser enorme, pero todo esto, incluido lo de Ucrania, está enfocado para ir contra China, porque si tengo que perder recursos, tiempo en Ucrania, que ya no me sirve para nada. Es decir, ya lo tienen amortizado los norteamericanos. Ya no van a conseguir desgastar a los rusos porque la propuesta, la intención económica de que Rusia estallara económicamente debido a las sanciones fundamentalmente puestas por los europeos, eso no ha funcionado, con lo cual eso ya, pues nada, ya sabemos que no funciona. Y desde el punto de vista militar, bueno, pues sí, sufren un desgaste, porque como cualquiera que está en guerra, pero saben que van a ganar, que es inevitable que ganen. Entonces, bueno, han conseguido, digamos, el premio de consolación, que no es poco, que es someter a Europa como nunca y, sobre todo, extraer la inmensa mayoría de la riqueza de los europeos, vendiéndonos gas natural licuado debido a la ruptura de la compra de gas a los rusos, haciendo que compremos armamento muchas veces inservible, como el F-35, a raudales, descapitalizando Europa, desindustrializando, hundiendo a Alemania y con Alemania al resto de los europeos y haciendo que muchas industrias se trasladen a Estados Unidos. Es decir, esto va a seguir y van a seguir haciendo un trasvase de riqueza brutal de Europa a Estados Unidos con la aquiescencia, con el, digamos, la bendición de la mayoría de los líderes europeos. Y eso va a llevar a un empobrecimiento europeo como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial.
Y eso está claro. Yo lo tengo clarísimo. Es decir, y de ahí que tenga que irse de Ucrania. Que decir, bueno, si es que esto de Ucrania ya no me sirve. Cierto. Se ha Mentalidad Trump, empresarial, costes-beneficios. Es decir, esto ya no le puedo sacar beneficio y lo único que me representa son costes. Cierto, cierto. Es Para los pragmatismo europeos. en su máxima expresión, como se sabe cómo es Trump en ese sentido. Zelensky fue muy iluso cuando en su momento intentó convencerlo, pero la situación es muy, muy marcada. Querido Fernando, hemos llegado al final de la conversación, pero, como es habitual, me gustaría que nos cuentes dónde te podemos encontrar, no sin antes agradecerte, por supuesto, por No, me gracias a dedicarnos vosotros. minutos y hablando muy, muy largo sobre lo que es el conflicto en Ucrania y aparentemente una llamada que podría cambiarlo todo. Pero bueno, cuéntanos, Fernando, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué otras plataformas? ¿En qué otros canales? Por favor, el público está ansioso por saberlo. Muchas gracias. Pues, a ver, que los lunes y los miércoles, Empresa Alternativa, como hoy, es decir, luego los martes y los jueves en el canal de Ariel Unpierrez, en torno a las 21 horas, hora de Madrid. También los miércoles, ahora, dentro de un momento, y los domingos en el canal de Ezequiel Pistoletti, también en torno a las 21 horas, y en el mismo canal de Ezequiel Pistoletti, pero ya yo por libre, por mi cuenta, los viernes a las 23 horas, hora de Madrid también. Excelente, ya lo saben. Entonces, en la descripción del video tendremos la información mucho más detallada para que usted pueda saber dónde y en qué horario encontrar a Fernando Moragón. Fernando, te agradezco nuevamente. Momento histórico, ¿eh? Esta conversación puede que sea el inicio de Vamos a ver, un vamos a ver. momento. Vamos a ver, porque tal y como tú lo planteas, esto no se resuelve. Puede ser, como, toque cómico y ya me despido con esto. Es decir, puede No, claro. ser el principio del inicio, del comienzo de una relación que puede llevar a ningún sitio. Por ejemplo. Algo así. Es decir, claro, es decir, a ver, hay que tomarse estas cosas con calma. Quiero decir que Sí, es suponiendo que verdad. efectivamente esto empieza a tirar para adelante, le queda mucho recorrido. Palabras nada más, ¿ah? Da la sensación que son palabras nada más también. Pero lo que es cierto, Fernando, es que con Zelensky no quiere nada que ver actualmente Trump, es muy claro. Esto no significa, como tú lo planteas, que de manera o de facto se hable ya de un acuerdo histórico, pero podría ser el inicio de algo. Si es que esto llega a buen puerto, recordaremos que un 12 de febrero del 2025, ¿estamos 12 de febrero? Sí, estamos 12 de febrero. Un 12 de febrero del 2025, en una llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, se decidió el final de la guerra en Ucrania. ¿Qué pasará después? Dios lo sabrá. Señores, esto ha sido todo por hoy. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo a la distancia, desde aquí, desde nuestro espacio. Invitamos al público a sumarse a estos canales hermanos que aparecen en la descripción, donde podrá disfrutar usted de Fernando Moragón. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Hasta luego.